Mi nombre es Carlos Miguel, soy del equipo nuevo y te voy a explicar el tema mis especialidades. Ok, para comenzar vamos a empezar con la aplicación del EBS. Te voy a explicar qué es la aplicación. EBS Última Edición es una impresionante herramienta que encontrará problemas de configuración en tu sistema, te mostrará cada detalle de tus componentes del hardware e información acerca del software que tengas instalado. Y aquí abajo te van a aparecer unas pequeñas imágenes alusivas a lo que te estoy diciendo. Apartados. Dichas pruebas no solo proporcionan información sobre la capacidad actual de la máquina, sino también datos sobre su resultado en caso de realizar un overclock. El programa ofrece toda la información obtenida en tu análisis en la estructura del árbol. En esta se clasifican distintos elementos evaluados por la aplicación. Y aquí abajo igual te aparece una pantalla que te explica un poquito la imagen. Ventajas. Muestra información detallada de nuestra PC tanto en el software como en el hardware. Diagnósticos de manera rápida y sencilla, interfaz fácil de comprender. Y sus desventajas son que puede generar pantallazos azules debido a los problemas que se puede conflictuar con el sistema operativo. Además de que si tenemos una PC con un rendimiento bajo, este puede evitar que el programa no corra debidamente. La aplicación que sigue es PC Cleaner. ¿Para qué sirve? La primera vez que ejecutes PC Cleaner Pro, el programa te va a ofrecer realizar un escaneado completo del equipo. Una vez finalizado el análisis, el programa PC Cleaner detalla los posibles problemas o aspectos a mejorar que ha encontrado en tu PC. Y también te muestra el tipo de problema y el grado de urgencia para solucionarlo. Igual y aquí abajo está la imagen representativa de la aplicación y los apartados que tiene. Su descripción es la siguiente. La aplicación tiene un sinfín de herramientas para tener el PC a punto y sacarle el máximo rendimiento posible. Cuenta con un limpiador de registros de Windows, limpieza del historial, optimizador de la navegación por internet, optimizador de la memoria RAM y usos de la CPU, gestor de inicios de Windows, gestor de puntos de restauración de desinstalador, borrador fácil de archivos duplicados, etcétera, etcétera. Sus pros son las herramientas que son fácilmente configurables, una optimización más antivirus y programador de tareas muy práctico. Contras son que tiene pocas novedades respecto a productos con más nombre o un mayor costo. Las mejoras de rendimiento son sutiles y escaneado de sistema un poco lento, entonces esas son las desventajas. El siguiente tema son las clasificaciones de las fallas. Igual aquí te aparece una imagen alusiva a este tema. Existen fallas tanto del software como del hardware. Te voy a explicar primero dos del software. Pueden surgir problemas por tener una computadora un poco lenta. Generalmente estos problemas ocurren cuando el disco duro ya está lleno. Desde ahí se genera el problema. Mantienes archivos basura y no eliminas las cookies innecesarias. La solución es eliminar todos los archivos que no ocupes y darle constante limpieza al escritorio. En este caso debes de programar una fecha que debes de estar dándole un constante mantenimiento a la PC, ya sea por un mes o por 2 meses, por ya muy exagerado 2 meses una limpieza, ya que constantemente se va acumulando basura y residuos que no ocupes, o en este caso archivos. La otra problemática es que la computadora se reinicia constantemente. Este podría ser resultado de alguna serie de actualizaciones de Windows. Otra de las causas puede deberse a problemas de rendimiento. Su solución es que si tu computadora hace ruidos extraños o está más caliente de lo normal, es posible que necesites realizar una limpieza interna. Entonces pues tiene que ver con el primer problema, entonces debes de programar ciertas fechas para darle constante mantenimiento a la PC, ya sea preventivo o corregir algunos problemas que ya hayan surgido en esta. Del hardware son del disco en este caso y llegan a pasar porque se oye un ruido metálico continuo proveniente de su interior. Se refiere a que los cabezales de lector y escritura han aterrizado sobre la superficie de los platillos o platos en este caso.
tenemos dos soluciones. La primera solución es, para este caso no hay solución, solo reemplazarlo por otro disco. Y la solución B es realizar un diagnóstico general del disco con algún software para prevenir posibles fallas. Fallas del microprocesador. Inciso A, incorrecta instalación del disipador de calor. Inciso B, incorrecta instalación de la placa base. Su solución del inciso A es instalar adecuadamente el disipador y cerciorarse previamente. El inciso B es colocar correctamente el microprocesador sobre la placa base. Vamos con el siguiente tema. Problemas de arranque. Igual sale una imagen alusiva al... ¿Y a qué se deben? Inciso A. Inciso A o inciso 1. No tiene corriente. Es una obviedad, lo sabemos, pero ¿cuántas veces ha pasado que era algo peor o cuando lo único que pensaba es que estaba desenchufado de la corriente? Así que pues antes de que el pánico se apodere de tu cuerpo, comprueba que la corriente está llegando al ordenador y que todos los interruptores necesarios están activados. Puedes ver la lucecita verde en la placa base, entonces este no es tu problema. El segundo problema tiene que ver con la fuente de alimentación que se haya quemado en este caso. En informática la fuente de alimentación suele ser en la mayoría de los casos también la fuente en mal estado, subidas de tensión o funcionamiento incesante y con frecuencia mala ventilación hace que estos componentes sean los primeros en descomponerse o morir en este caso. Los síntomas son claros, pulsa el botón de encendido y lo único que oyes es el ruido del viento y un matorral rodando por la calle. El olor a quemado y el humo no está bromeando, son otros dos eventos que añaden dramatismo a la escena. En dicho caso, y antes de la duda, lo mejor es desconectar el aparato lo antes posible, procediendo más tarde a cambiar la fuente por otra. Su precio oscila entre los $70 y $300, según la potencia y calidad de la misma. Te recomendamos que compres marcas con buena reputación. El tercer problema es que se haya roto otro componente. Aunque la fuente de alimentación suele ser la primera a morir, otros componentes también pueden hacerlo. De hecho, la misma fuente de alimentación puede romperlos por sí misma tras fallar. Por sobretensiones, en este caso, deberás iniciar una comprobación de ensayo y error y reemplazarlo y desenchufado. Componentes hasta dar con el defectuoso. Los principales sospechosos son la placa base, la memoria y el procesador, en ese orden. El resto de componentes pueden fallar también, pero el sistema se inicia mostrando algún error o pintado, a no ser que esté provocando algún cortocircuito que impida a la placa base funcionar correctamente. Arranque mal configurado. El arranque, supongamos que en este caso está mal configurado o por algún caso se haya dañado. Supongamos que el ordenador arranca, pero nunca llega a cargar el sistema operativo. En estos casos, un error común viene dado por una mala configuración de los dispositivos de arranque. Por ejemplo, tu sistema puede estar buscando un sistema operativo en tu disquetera, pendrive o DVD. Ignorando que lo tienes en el disco duro. Si bien los dispositivos de arranque no deberían en principio cambiar por sí mismos, puede suceder por ejemplo si la pila de la placa base se gasta. La placa será incapaz de guardar la configuración del BIOS y volverá a la configuración de fábrica tras cada reinicio. Otro caso es todavía más común. Al dejar una tarjeta de memoria introducida en el lector, el orden de los dispositivos se altera, siendo incapaz de encontrar el disco correcto. En dichos casos, lo mejor es entrar al BIOS normalmente con la tecla suprimir F2 o F10 o en su caso F12 según el fabricante y verificar que todo esté en orden. No es solo por el CD antes de que el disco duro o viceversa. Si tienes varios discos duros, debes de establecer también sus prioridades de arranque. El siguiente tema es problemas de inestabilidad. Y aquí abajo igual te aparece una ventana o una imagen alusiva al tema. Ok, continuamos con lo que estaba. ¿Por qué se producen? Estos problemas se producen por diversos factores, como por ejemplo fallas en el sistema operativo, software residente en memoria o en alguno de los controladores del dispositivo. Y aquí sale un error actual de
de estos problemas que se han producido. Ejemplos de por qué se producen: excesos de temperatura en el procesador o chipset, módulo de memoria RAM defectuoso, incompatibilidad entre dos dispositivos, incompatibilidad con controladores, incompatibilidad entre un software y el sistema operativo, fluctuaciones en la tensión de línea y el conocido overclocking o aceleración del reloj. Soluciones. La solución a estas problemáticas es la siguiente. En cualquiera de los casos, al detectarse que el ventilador del procesador frenado o atascado, o por otra parte observar valores altos de temperatura, el sensor, lo conveniente es verificar el buen funcionamiento del cooler, aunque es importante saber que la limpieza de los ventiladores frenados no da buenos resultados, ya que puede volver a frenarse al cabo de un tiempo. Por ello es altamente recomendable que lo reemplacemos el ventilador que está fallando. Lo siguiente es, para conocer mayores detalles y consejos sobre la correcta ventilación y refrigeración del equipo, podemos consultar el capítulo 10 de este libro, módulo de memoria RAM defectuoso. Es uno de los problemas más frecuentados y el causante de los pantallazos azules y congelamientos repentinos. En estos casos, antes de proceder a reemplazarlos, se debe de realizar las siguientes pruebas: retirar los módulos de memoria RAM dejando solamente uno, ejecutar alguna herramienta de diagnóstico de memoria RAM, retirar el módulo y limpiar sus contactos y el zócalo con la que ya se ha explicado. Si el problema persiste, es retirar el módulo y colocar otro. Uno de los programas más efectivos para testear memoria RAM es el de PSCheck de la firma Aerosoft, en un software costoso pero realmente útil. Otra opción gratuita no menos efectiva, el MEMTest 86 Plus, que se encarga del siguiente, que se puede descargar desde el siguiente enlace, que es www.memtest.org. Trataremos con el mayor detalle en este aspecto en el apéndice. Existe también la posibilidad de que se haya más de un módulo de memoria RAM instalados y que al ser de distintos tipos de acceso se produzcan desincronizaciones que generan inestabilidad. El siguiente tema es problemas intermitentes y ahí se ve una imagen alusiva al tema. Ok, ¿qué lo ocasionan? Los problemas intermitentes son provocados a problemas mecánicos, falsos contactos en la tarjeta madre, temperatura y humedad en nuestro microprocesador, y ahí sale una imagen alusiva al tema. La solución a estos problemas es darle constante mantenimiento al equipo de cómputo, darle un constante chequeo a todos los componentes y reemplazar los componentes que se encuentran en mal estado. Esto evitará que surjan este tipo de problemáticas en tu equipo de cómputo. Y ahí sale una imagen dándole mantenimiento preventivo a una PC. El siguiente tema es problemas de rendimiento. Y ahí sale una imagen también. Problemáticas que lo causan. Primer problemática: deterioro del RAM disponible. Cuando la memoria RAM está baja, puede sufrir todo en su computadora. Los problemas críticos que produce la RAM disponibles son: primer problema, una memoria fragmentada que ocurre simplemente con el uso regular. A medida que abrimos, usamos y cerramos programas y se eliminan estos. Segundo, fugas de memoria que ocurren cuando un programa no libera memoria luego de que haya sido cerrado. Esta es otra de las problemáticas más frecuentes. La solución: Memory Mechanic. Recuperar la valiosa memoria y confrontar los problemas de corrupción permite que Windows reensamble la memoria en un ordenador continuo y arreglando y libera la memoria retenida por fugas de memoria. Pasos es ir a herramientas, de herramientas a herramientas individuales. Siguiente paso es aumentar el rendimiento y terminamos con memoria. Segundo problema: congestión de tráfico al inicio de Windows. Los síntomas: su computadora se toma más tiempo para comenzar que lo acostumbrado, tanto como 5 a 10 minutos o más.
En los casos graves, cuando inicia o reinicia su computadora, es posible que vea advertencias críticas o mensajes de error. El problema: muchas aplicaciones y servicios están configurados para iniciarse en forma automática. Cuando se da inicio a su computadora, algunos de sus programas son esenciales y deben de estar en el proceso de arranque, pero muchos no son necesarios y crean congestiones de recursos que agregan más tiempo al inicio de tu PC. La solución es utilizar clasificaciones de programas basadas en investigaciones realizadas por IOLO Labs para detectar en forma automática los ítems de inicio innecesarios, así como potencialmente peligrosos. Se cargan los programas importantes, pero se apagan aquellos innecesarios, y se previene que congestiones el proceso de inicio de Windows. Tercera problemática: programas instalados redundantes o innecesarios. En este caso, los síntomas: con el transcurso del tiempo, la velocidad y la capacidad de respuesta de la computadora está más lenta, particularmente cuando estás funcionando más de un programa. El problema: con norma a mayor número de programas que tengas instalados, más trabajo tiene que hacer una computadora e instalar múltiples programas que lleven a cabo mismas funciones. Agregar innecesariamente a esta carga, pero con ciertos programas redundantes. El problema va más allá del espacio del almacenamiento desperdiciado y de una mayor carga del procesamiento. Para estas aplicaciones, tener múltiples programas instalados es realmente dañino, porque causa una sobrecarga del funcionamiento en el fondo y causa conflictos al sistema, que hacen que todo esto sea más lento. La solución: detecta y muestra los programas redundantes que puedan impactar en el rendimiento y la estabilidad de su computadora. Así usted puede elegir los programas que desea conservar o eliminar. Al eliminar los programas redundantes, usted evitará el procesamiento innecesario, liberará espacio en el disco y elimina los conflictos entre programas. Cuarta problemática: archivos fragmentados en el disco. Los síntomas: con el transcurso del tiempo, la velocidad y la capacidad de respuesta general de la computadora se ha hecho más lenta, toma más tiempo en abrir los archivos y programas. El problema: a medida que crea y borra archivos, su computadora no puede guardar un solo archivo como una unidad, y en lugar de ello lo divide y guarda partes del mismo en diferentes lugares en el disco. Con el transcurso del tiempo, estos datos fragmentados se van acumulando y los recursos de su computadora resultan agobiados. Reunir las piezas dispersas toma más tiempo y aumentar el desgaste físico de las partes mecánicas del disco. La solución: desfragmenta el disco duro y reorganiza los datos dispersos, lo que no solo mejorará la velocidad de acceso a los archivos, sino que también extiende la vida del disco. Además de que Driver Accelerator trabaja continuamente con Program Accelerator para mantener la integridad del disco durante el proceso de realineamiento del programa. Siguiente tema es problemas de incompatibilidad. Son provocados por no contar con los cables necesarios, no contar con los drivers que se requieren y incompatibilidad entre drivers. La solución: verificar que todo el cableado se encuentre correctamente conectado. Búscalos en el disco de drivers o por internet para actualizarlos. Se deberá ver que los drivers aparezcan sin ningún símbolo amarillo. En este caso, que aparezca con este símbolo se debe actualizar. El siguiente tema es primeros pasos para detectar fallas. ¿Por qué ocurren? Generalmente estos problemas ocurren meses después de tener en uso constante a tu PC. Son generados por excesos de polvo, mal cuidados de la PC, refiriéndose a forzar los cierres o apagados forzosos. Se presentan de igual forma por la ausencia de algún tipo de mantenimiento o limpieza al equipo de cómputo, excesos de basura, archivos basura y cookies innecesarias, ruidos extraños provenientes. La solución: todas estas problemáticas pueden ser solucionadas con el simple hecho de darle limpieza a la PC. Lo que se pretende hacer
es programar fechas en las que se le deben de dar mantenimiento a la PC cada 2 meses por lo menos. Si ya llevas bastante tiempo con la PC, se debe de hacer un diagnóstico completo a todo el equipo y reemplazar los componentes que ya estén dañados. El siguiente tema es funcionamiento de una fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? En electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta computadora, televisor, impresora, router, etc. Funcionamiento. Una fuente de poder o fuente de alimentación es un elemento de hardware que está ubicado dentro de la case del CPU. Se trata de un dispositivo que se utiliza para proveer la energía necesaria para el funcionamiento del ordenador. Estos dispositivos son vitales, ya que no solo alimentan de electricidad a la placa madre, sino que también genera la energía necesaria para que las unidades ópticas, dispositivos USB y placas de audio y video y de red funcionen de manera correcta. Objetivo de la fuente de poder. El principal objetivo de la fuente de poder es suministrar la electricidad muy estable y con un voltaje que permita que un ordenador pueda funcionar sin inconvenientes. Para ello debe de llevar la electricidad a un flujo de 12 volts, casi como si estuviese utilizando una batería. Para lograr este objetivo, la fuente cuenta con diferentes diodos, resistencias y circuitos integrados, los cuales trabajan en conjunto para realizar todas estas conversiones bajo un sistema de enfriamiento y disipación de calor, integrado por un cooler de gran potencia y que da ese sonido característico a los ordenadores de sobremesa. El siguiente tema es overclocking. ¿Qué es? Pretende alcanzar una mayor velocidad de reloj para componentes electrónicos por encima de las especificaciones del fabricante. La idea es conseguir un rendimiento más alto sin necesidades de cambiar los componentes o superar las cuotas actuales de rendimiento, aunque esto puede suponer una pérdida de estabilidad o acortar la vida útil del componente. Desventajas. Al incrementar la frecuencia del reloj, también se incrementa el consumo de corriente y el calor desprendido, lo que podría afectar a otros componentes. Por este motivo, podría ser necesario reemplazar el sistema de refrigeración por uno más avanzado, lo que implica un coste. Consideraciones. Refrigeración. Todos los circuitos electrónicos producen calor, generando por el movimiento de la corriente eléctrica. Frecuencias de reloj en circuitos digitales y voltaje aplicado aumento. El calor generado por los componentes de funcionamiento en los niveles superiores de rendimiento también aumenta la relación entre frecuencias de reloj y potencia del diseño térmico TDP. Estabilidad y corrección funcional. Como un componente overclock funciona fuera del fabricante, recomienda condiciones de funcionamiento. Puede funcionar incorrectamente y se puede tragar la board, conduciendo a la inestabilidad del sistema. Otro riesgo es la corrupción de datos silenciosa por errores no detectados. Estos errores nunca podrían ser diagnosticados correctamente y en lugar pueden ser incorrectamente atribuidos a errores de software en aplicaciones, controladores de dispositivos o el sistema operativo. Factores permitiendo el overclock. Overclocking surge en la parte debido a la economía de los procesos de fabricación de las CPUs y otros componentes. En muchos casos, componentes son fabricados por el mismo proceso y probados después de la fabricación para determinar su máxima capacidad actual. Componentes entonces están marcados con una calificación por las necesidades del mercado de los fabricantes de semiconductores. Si el rendimiento de la fabricación es alto, puede producir más componentes, nominal superior al necesario, y el fabricante puede marcar y vender componentes de alto rendimiento con menor calificación por razones de marketing. ¿Cómo interpretar los pantallazos azules? ¿Qué es? Pantalla azul de la muerte o pantallazo azul. Hace referencia a la pantalla mostrada por el sistema operativo Microsoft Windows,
cuando no puede o está en peligro de no poder recuperarse de un error del sistema. Respecto a su historia, la pantalla azul de la muerte fue obra de Steve Ballmer, cuando ocupaba el cargo de la división del sistema operativo Microsoft. Dicho mensaje fue reemplazado por él al no satisfacerle el escritorio por ingenieros de Windows. Hay dos pantallas de error Windows referidas como pantallas azules de la muerte, siendo una de ellas bastante más seria que la otra. Una pantalla azul de la muerte es conocida como un stop o error de detención grave en los manuales de Windows XP. Una pantalla azul de la muerte real sucede cuando este núcleo del sistema operativo no puede recuperarse de un error y la única acción que un usuario puede realizar es reiniciar el sistema, perdiendo todo el trabajo no guardado, el estado de todos los programas ejecutándose en ese momento. Las causas de los errores de pantalla azul. Generalmente la causa de los errores de pantalla azul son fallos producidos por software. Los errores fatales debido a fallos físicos en la memoria RAM o en el disco duro imposibilitan a Windows de generar ningún tipo de informe. En esos casos se produce lo que se conoce como pantalla negra de la muerte. Consiste en un bloqueo total en el que solo es posible salir reiniciando manualmente desde el botón de reset o apagando físicamente desde la fuente de energía. Puede ser causado a veces por simples partículas de polvo u otros objetos externos como basura, pelos, hilos de contacto eléctricos de la board, lo que se soluciona efectuando un mantenimiento adecuado. Los conflictos de pantalla azul no se solucionan reinstalando Windows. Si la causa que los provoca la volvemos a proporcionar después de la reinstalación, se mantendrá de los errores y perseguirán constantemente lo más lógico de conocer sus causas. Ejemplos: Stop 0x0008E, Kernel Mother Extensión Not Handle. Daños en el disco duro, daños en el registro, problemas de configuración del hardware general con el BIOS, la memoria del disco o otros dispositivos, controlador del dispositivo incompatible, software incompatible. Iniciar el sistema utilizando la opción última de configuración válida conocida, utilizar las características de volver al controlador anterior, utilizar restaurar el sistema, examinar el hardware recién instalado. Y estos son otros ejemplos que te podemos presentar. Por sus nombres, del primero es Device Keuno Nobushi, el segundo es Invalid Affinity Set, el tercero es Invalid Data Access Trap, el cuarto es Invalid Proceso Attach Attempt, el quinto es Invalid Process Detach Attempt, el sexto es Invalid Software Interrupt, el séptimo es IRC No Dispatch Level, el octavo es True No Read or Equal, el 10 es Seed Handle Creation, el 11 es Corrupt Access Token y el 12 es Instrucción Coherency Excepción. El siguiente tema es Bug Check Codes y aquí abajo te aparece una imagen alusiva al tema. ¿Qué es? Pantallazo azul de la muerte o pantalla azul hace referencia a la pantalla mostrada por el sistema operativo de Microsoft Windows. Este tema tiene mucho que ver con el anterior, ya que van de la mano y son errores que se generan desde Windows y tienen que ver con algún error provocado por alguna falla del sistema o algún apartado que tenga que ver con Windows. Generalmente se muestran cuando algo no anda bien o algún sector de la PC está en riesgo o necesita una previa reparación o mantenimiento en este caso. Ejemplos de los errores, aquí salen bastantes tipos de errores y salen sus nombres y pues como tal los errores que se han producido. El siguiente tema es Bug Check Code Drivers. Este igual tiene que ver con el anterior, nada más que este referidos a drivers. Te voy a explicar brevemente qué es un driver. Un driver es un controlador de un dispositivo o herramienta que estés ocupando en algún previo momento. Aquí abajo también aparece una imagen alusiva al tema.
¿Qué son? Las causas pueden estar relacionadas exclusivamente con un controlador o driver. Casi siempre se encuentra señalado en el mensaje presentado. Se trata de un nombre de archivo con extensión SI. Soluciona estos problemas. Para solucionar este tipo de problemas es necesario deshabilitar temporalmente el driver mencionado en el mensaje de error. Lo más recomendable es utilizar una pequeña aplicación gratuita llamada Autoruns. Para descargarlo, visítanos y aquí está la página como tal. No requiere instalación. Una vez descomprimida y ejecutada en driver, se listan todos los archivos correspondientes a los controladores con una casilla de verificación. En cada uno basta con desactivar la casilla del controlador el mensaje para evitar más problemas. Luego debemos revisar los controladores del dispositivo instalado recientemente, buscar actualizaciones y verificar que correspondan a la versión del sistema operativo instalada y al dispositivo de hardware adecuado, marca, modelo y revisión. Como así también es necesario revisar las aplicaciones que usen drivers a modo de filtro, por ejemplo, interfaces virtuales de red, analizadores de protocolo, POP3, HTTP, en antivirus, firewalls, etc. Ejemplos. Luego debemos de revisar los controladores de dispositivos instalados recientemente, buscar actualizaciones y verificar que correspondan a la versión del sistema operativo instalada y al dispositivo de hardware adecuado, marca, modelo, revisión, como casi todo. Historial de errores. Ahí sale una imagen alusiva al tema. ¿Qué es? En el visor de sucesos, tanto el registro de aplicación como el registro de sistema contienen errores, advertencias y sucesos informativos relacionados con el funcionamiento de Exchange Server. El servicio es, por sus siglas, SMTP y otras aplicaciones. Para identificar la causa de los problemas de flujo de mensaje, examine detenidamente los datos contenidos en el registro de aplicación y en el registro del sistema. Pasos para ver el historial de errores. Paso 1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, después Herramientas administrativas y haga clic en Visor de sucesos. En el árbol de la consola haga clic en Registros del sistema. Para ordenar el registro alfabéticamente y encontrar rápidamente la entrada de un servicio determinado de Exchange, haga clic en Origen en el panel de detalles. Haga doble clic en una entrada del registro para abrir la página de propiedades de un suceso. Para filtrar el registro de modo que se muestren las entradas de un tipo específico de sucesos del servicio SMTP, en el menú Ver, haga clic en el filtro en Propiedades de registro del sistema. En la lista de origen del suceso seleccione SMTP SVC. En la lista de la categoría seleccione un conjunto específico de suceso o bien para ver todos los sucesos de servicio SMTP desde el valor de predeterminado de todas. Haga clic en aceptar. El siguiente tema es la impresora. Ya le salió una imagen alusiva. Es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documento, almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Aquí viene otra explicación de la impresora y todo. Su objetivo: son diseñadas para realizar trabajos repentinos de poco volumen, que no requieren virtualmente un tiempo de configuración para conseguir una copia de un determinado documento. Su clasificación: impresora de impacto. Se divide en impresoras matriciales. Pueden subdividirse según el número de agujas que contiene el cabezal de impresión de 9, 18 y 24 agujas. Impresoras de margarita. Impresoras sin impacto. Abarcan todos los demás tipos de mecanismos de impresión, incluyendo impresoras térmicas, impresoras de inyección o impresión de tinta de chorro de tinta, impresión láser. Además que se pueden seguir los siguientes criterios para clasificar las impresoras: tecnología de impresión, formación de los caracteres, método de transmisión, método de impresión, capacidad de impresión. El siguiente tema es escáner. ¿Qué es?
Uno de los más conocidos es el escáner de ordenador o computadora, el cual se emplea para digitalizar imágenes y datos a partir de papeles, libros, fotografías, diapositivas y todo tipo de objetos. Con función de similar al de una fotocopiadora, el escáner se ocupa de leer aquella información visible en el objeto con el fin de introducirla a un sistema informático para su posterior uso. Tipos de escáner: escáner de mano, escáner de la externas. El primero es tapa, el segundo es panel de botones, el tercer apartado es cama de cristal, el cuarto es cubierta, el quinto son puertos, el sexto es cable de... El siguiente tema es webcam. ¿Qué es? Es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes, transmitirlas a través de internet, ya sea a una página web u otras computadoras de forma. ¿Para qué sirve? Una cámara web necesita una computadora para transmitir las imágenes. Sin embargo, existen otras cámaras autónomas que únicamente necesitan un punto de acceso a la red informática, bien sea Ethernet o inalámbrico. Para diferenciarlas de las cámaras web se les denomina cámaras de red. Ambas son útiles en tareas de seguridad para videovigilancia. Problemáticas y desventajas. Mucha gente en el mundo se ha hecho famosa por la difusión de videos, cómicos o no de emisión permanentes, que han conseguido mover grandes cantidades económicas al apelar el voyeurismo y al interés de las personas con las vidas de otros. Una cámara web es un riesgo de seguridad porque alguien con los conocimientos suficientes puede acceder a ella y grabar lo que sea. Solamente se debe de conectar cuando se necesite. También es un elemento presente en muchos casos de acicalado de menores, donde estos obligados a realizarse grabaciones de tipo sexual por parte de pederastas bajo la amenaza de difundir imágenes comprometedoras de los menores, obteniendo previamente mediante engaños. Otros problemas derivados de su uso tienen que ver con la privacidad, que pueden verse comprometida si se utiliza la cámara para practicar sexo. Para hacer a su mala calidad de la imagen, a veces se utiliza como cámara de vigilancia, ya que estas nos pueden ayudar a identificar en algunas interfaces de video. ¿Qué es? La interfaz de video es el método a través del cual el proceso de gráficos y la memoria de video son conectadas a la computadora, y en gran medida el responsable es la eficiencia y la calidad de los gráficos, ya que una interfaz lenta no podrá proveer de la información para presentar la imagen en pantallas en casos externos. Clasificación. Está la clasificación y la clasificación AGP. El tema siguiente es monitores, es el LCD, y ahí viene una imagen representativa de cada una de las capas que tienen estos monitores. ¿Qué es? Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos, colocados adelante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utilizan en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utilizan cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Características. Cada píxel de un LCD típicamente consiste en una capa de moléculas alineadas entre dos electrodos transparentes y dos filtros de polarización. Los ejes de transmisión de cada uno que están en la mayoría de los casos perpendiculares entre sí, sin cristal líquido. Entre filtros polarizantes, la luz que pasa por el primer filtro será bloqueada por el segundo, cruzando polarización. Viene más explicación sobre